¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este hermosísimo canal. Hoy vamos a trabajar un cierto elemento diferente, ¿verdad? En este caso vamos a dar a conocer la distribución hipergeométrica en donde nosotros pues, vamos a poder lograr comprender a qué se refiere, tratar de solucionar este tipo de problemas y por supuesto, ¿por qué no mencionarlo? Aprender un tema nuevo. En este caso, pues la distribución hipergeométrica, ¿verdad? Pues viene apoyada con ciertos temas que en este canal pues también te explicamos. Entonces, pues vamos con nuestro primer problema, porque a eso veremos, ¿no? Venimos a resolver problemas de distribución hipergeométrica. Te voy a explicar a qué se refiere la ecuación y qué ecuación vamos a utilizar, ¿verdad? Para que no te hagas tantas burlas al momento de trabajar este tipo de ejercicios. Vamos con nuestro primer problemita. Y nos dicen, el encargado de una oficina de correos debe enviar 6 de 15 paquetes a Europa por correo aéreo, pero los revuelve y pone por el correo al azar 6 de los paquetes. Y aquí viene nuestra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que solo 3 de los paquetes que se supone que se deben de enviar por correo aéreo se envíen por esta clase de correo? Bueno, primero pues tenemos que comprender, ¿verdad?, qué es lo que se nos está solicitando y de qué forma se nos está solicitando cada uno de los datos. También debemos de comprender asimismo, ¿verdad?, el problema, qué es lo que se nos está preguntando, porque si no sabemos qué es lo que se nos está preguntando, pues al final no vamos a poder comprender el problema en sí. Nos dice, ¿verdad?, que nos están preguntando cuál es esa probabilidad de que esos 6 paquetes que hayan colocado al azar, ¿verdad?, en este caso el encargado que coloca al azar, cuál es la probabilidad de que solo 3 de esos 6 paquetes se deberían de enviar por correo aéreo. Pues en este caso pues vamos a trabajar nuestra ecuación, que nuestra ecuación pues nos dice de la siguiente forma: f de x, ¿sí? Vamos, en este caso, ¿verdad?, vamos a poner un poquito más grueso esto para que se pueda visualizar, y vamos a tener que f de x, ¿verdad? Vamos a tener nuestra ecuación y nos dice f de x, ¿verdad? F de x va a ser igual, en este caso, ¿sí?, a lo siguiente. Esta es nuestra ecuación que nosotros tenemos con respecto a la distribución hipergeométrica, ¿verdad? Algo muy importante que también tenemos que dar a conocer es que esta ecuación, ¿sí?, la vamos a trabajar a partir de los datos que nosotros tengamos. Por supuesto, los datos que nosotros vamos a tener pues se nos van a estar proporcionando dentro de el ejercicio. Algo muy importante también que debemos de controlar, saber modificar y saber comprender, ¿verdad?, cuáles son los datos que a nosotros se nos están proporcionando. Tenemos a más b, ¿verdad?, que es parte de nuestra ecuación, a más b, y todo esto, o en este caso, ¿verdad?, tendríamos producto, ¿verdad?, dentro de nuestro paréntesis. Bueno, en este caso, ¿verdad?, pues vamos a tratar de comprender cuáles son nuestros datos y a cuáles corresponden cada uno de los mismos. Recordemos que en este caso, ¿verdad?, pues vamos a tratar de encontrar los datos que se nos están solicitando. Primero, pues necesitamos un dato que corresponda o que varíe, ¿verdad?, con respecto a x, ¿sí? Necesitamos un valor para x, necesitamos un valor para a, ¿sí?, y necesitamos un valor para b. Pero también tenemos una variable que en este caso es el valor de n, ¿verdad? Luego de saber esto, pues vamos a tratar de localizar cuáles son los datos, ¿sí? En este caso, para x va a ser, ¿sí?, lo que está dentro de nuestra pregunta en este caso, en este problema, ¿verdad?, que se nos está diciendo cuál es la probabilidad de que solo 3 de los paquetes. Cuando nosotros se nos menciona eso, pues este 3 que se nos menciona por acá, ¿sí?, ese es, en este caso, el valor de x, porque vamos a encontrar la probabilidad de que 3 paquetes sean enviados por el correo correcto, ¿verdad? Luego tenemos el valor de a, que en este caso el valor de a, ¿sí?, van a ser el total de paquetes que se están enviando. En este caso se están enviando 6 paquetes, ¿sí? Son 6 paquetes los que se están enviando, en este caso, por correo aéreo. 3 de los cuales se nos está solicitando
que tratemos de verificar cuál es la probabilidad de que solamente 3 sean correctos enviados por este medio. Pero en este caso pues se están enviando 6 paquetes, por lo tanto son 6 que vamos a tomar, ¿verdad? Para poder comprender esto. Y ahora, ¿cuál va a ser el valor de B? Sí, porque ahora necesitamos encontrar ese valor de B. Pues el valor de B es sencillo. El valor de B dice que va a ser igual, ¿sí?, a la cantidad de datos totales, ¿sí? En este caso el número de datos totales, ¿sí? Datos totales, ¿sí? Tendríamos los datos totales menos el valor de A, ¿sí? Menos el valor de A. Por lo tanto, tendríamos en este caso, ¿verdad? Datos totales tendríamos en este caso 15 paquetes, menos los de A, que en este caso son 6, ¿verdad? Tendríamos en este caso un total de 9 paquetes. Por lo tanto, el valor de B va a ser 9. Y ahora el valor de N. El valor de N va a ser exactamente el mismo valor que tengamos en este caso a elegir, o en otras palabras, ¿verdad? ¿Cuáles son el número total de paquetes que están siendo enviados? Y son exactamente 6 paquetes, ¿verdad? Por lo tanto, en este caso, pues esto es lo que vamos a tratar de comprender, por supuesto, con relación a nuestra ecuación, ¿sí? Luego de esto, pues, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, vamos a tratar, bueno, no vamos a tratar, ¿verdad? Sino vamos a resolver nuestro problema con respecto a esta ecuación que tenemos en esta parte, ¿verdad? Vamos a moverla un poco para poder trabajar, ¿sí? Y de esta forma, pues, vamos a tratar de asimilar ciertos datos. Vamos a mover también nuestros datos, que son estos que tenemos acá, ¿sí? Los vamos a mover por esta parte y de esa forma pues vamos a poder trabajar de una forma más ordenada y de una forma en donde nosotros vamos a poder comprender aún mejor las cosas que estamos haciendo, ¿verdad? Luego de esto pues vamos a tratar de resolver nuestro problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero pues vamos a cambiar los datos de f de x. Entonces tenemos de función de x, nuevamente, se nos volvió a poner de ladito la línea, pero ahorita la volvemos a arreglar. Entonces tendríamos f de x, ¿sí? Que en este caso, si estamos hablando de x y el valor de x es 3, entonces hay que cambiarlo. F de x, que ya no va a ser f de x, sino, en este caso, la frecuencia de 3. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente, ¿sí? Tendríamos en este caso a sobre x, en donde nosotros podemos decir que el valor de a corresponde a 6, ¿sí? Porque es el valor, y x pues corresponde a 3, ¿verdad? Esto es lo que tendríamos respecto al primer paréntesis. Esto multiplicado por el valor del segundo paréntesis, que tendríamos el valor de b, que el valor de b corresponde a 9, ¿verdad? Sobre n menos x. N, en este caso, pues corresponde a 6, ¿verdad? Menos x, que en este caso, x corresponde a 3. ¿Sí? Y tendríamos esto en la parte superior, en la parte del numerador. Luego de ello, pues tendríamos en este caso, ¿verdad?, la parte inferior que nos dice a más b, que tendríamos el valor de a, que corresponde al valor de 6, ¿verdad?, más el valor de b, que corresponde a 9. Y todo esto sobre el valor de n, que sería 6. Algo muy importante que tenemos que comprender acá es que no son divisiones, ¿sí? No son divisiones las que aparecen acá. Acá son combinaciones o permutaciones, dependiendo de lo como o la forma en como nosotros vayamos a resolver estos temas. Entonces, continuemos. Tendríamos lo siguiente, ¿verdad? F de 3, ¿verdad? Porque es lo que tenemos que encontrar. F de 3 va a ser igual a lo siguiente. Tendríamos en este caso 6 de 3, que lo vamos a dejar hasta el momento igual para no complicarnos, ¿verdad? Y luego pues vamos a explicar ciertas cosas. 6 de 3 y tendríamos en este caso multiplicado por el siguiente paréntesis, que si lo resolvemos, si resolvemos las operaciones que tenemos acá, tendríamos 9, 6 menos 3 pues corresponden a 3, ¿verdad? Luego de esto, pues vamos a resolver lo que tenemos en este caso en la parte inferior, ¿sí? Porque tenemos también un problema en la parte inferior. 6 más 9, en este caso, pues correspondería a 15, ¿verdad? Tendríamos 15 en la parte superior, ¿sí? Vamos a mejorar ese 5. Tendríamos 15 en la parte superior y por la parte inferior, pues tendríamos 6, ¿sí? Ahora, esto pues son permutaciones, a lo que nosotros pues conocemos como combinaciones también. Por lo tanto, ¿qué es una permutación y cómo la vamos a resolver? ¿Verdad? Porque es lo que necesitamos resolver. Vamos a correr un poco esto por la parte inferior,
esto ya saben pues cómo se resuelve, ¿verdad? Entonces pues tendríamos lo siguiente, ¿sí? Vamos a tomar nuevamente nuestro lapicito y vamos a decir lo siguiente. Tendríamos en este caso, ¿verdad? F de 3, ¿sí? O la frecuencia de 3 o la probabilidad sobre 3, ¿verdad? Que es igual. En este caso, para poder resolver lo que tenemos dentro del paréntesis, que son permutaciones, pues me dice que lo voy a resolver de la siguiente forma. Tendría en mi primer paréntesis, ¿verdad? 6 de 3. En este caso, para combinaciones, a mí me están diciendo que tengo que tomar 3 números a partir del 6, ¿sí? En forma reversiva. ¿De qué forma es esa forma reversiva, verdad? Pues tendríamos que multiplicar 3 números, perdón, en la parte superior, tomando en cuenta el número 6 por 5, ¿sí? Por 4. Y con esto pues yo tendría, ¿sí? El primer o la primera parte de arriba. Y en este caso, ¿sí? Pues ya vamos a conocer 3 factorial. Acá tendríamos 3 factorial, acá también tendríamos un 3 factorial y acá pues también tendríamos un 6 factorial. ¿Qué es un factorial? Pues en este caso me están diciendo que tengo que multiplicar de forma regresiva a partir del número que aparece. 3 por 2, ¿sí? Por 1, hasta llegar al número 1, que es el último coeficiente numérico que tendríamos que tomar en cuenta, ¿sí? Luego de esto, pues ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Porque ahora pues tendríamos que realizar exactamente lo mismo con relación al siguiente paréntesis. Entonces esto multiplicado, ¿sí? Y tendríamos el siguiente paréntesis. Tendría 9 y 3 factorial nuevamente. Eso quiere decir que en la parte superior pues también tendría 3 coeficientes numéricos multiplicándose. Entonces tendría 9, ¿sí? Por 8, ¿verdad? Por 7, que en este caso pues serían los 3 coeficientes numéricos que se estarían multiplicando entre sí. Y luego pues 3 factorial, pues ya sabemos cómo resolver 3 factorial, que en este caso es 3 por 2 por 1, ¿verdad? Que prácticamente esto es lo que tenemos que resolver. Luego de esto, pues en este caso pues vamos a resolver lo siguiente, ¿sí? Tendríamos todo esto dividido sobre lo que tenemos acá, ¿sí? Y acá pues va a ser un poquito más largo, ¿verdad? Y tendríamos lo siguiente, 15, ¿verdad? Voy a cortar el video acá para que ustedes puedan observarlo y no, en este caso, pues tarde bastante. Bueno, en este caso pues ya tenemos cómo deberíamos de resolver la parte inferior, ¿verdad? Tendríamos 6 coeficientes numéricos en la parte superior multiplicándose. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de a partir del 15 hasta llegar al número 10, porque hasta ahí tomarían los 6 datos dentro de mi problema. Asimismo, en la parte inferior pues es un 6 factorial que se resolvería de esta forma. Luego de esto pues vamos a continuar y tendría en este caso, ¿verdad? F sobre 3, ¿verdad? Y tendría lo siguiente, que esto es igual. Tendría que operar lo que tendría acá, 6 por 5 por 4, ¿verdad? Porque es prácticamente lo que yo tendría a solucionar dentro de mi problema, ¿sí? En este caso serían 6 por 5 por 4 y sería igual a 120, ¿sí? En el primer paréntesis, 120, ¿sí? 120 dividido en la parte inferior, que tendríamos en este caso 3 por 2, serían 6 por 1, pues en este caso pues seguirían siendo esos 6. ¿Sí? Esto multiplicado por lo siguiente que tendríamos. En este caso tendríamos que multiplicar 9 por 8 por 7 y tendríamos el resultado de 504. ¿Sí? Tendríamos el resultado en la parte superior de 504. Y en la parte inferior, pues en este caso, pues tendríamos el mismo resultado de 6, ¿verdad? Luego de esto, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a dividir, ¿verdad? Y en este caso, pues tendríamos que multiplicar 15 por 14, por 13, por 12, por 11, por 10, que tendríamos un resultado que sería el siguiente, ¿verdad? En la parte del numerador tendríamos 3 millones, ¿sí? 3 millones 603.000, ¿sí? 603.600, ¿sí? Esto es lo que tendríamos en la parte superior, en la parte del numerador, 600, ¿sí? Y todo esto pues dividido lo que tenemos en la parte inferior, que en este caso sería 6 por 5 por 4, por 3, por 2 y por 1, que tendríamos
¿verdad? 720. Y esto es lo que tendríamos en la parte inferior. Ya casi terminamos. Luego pues tendríamos que seguir operando, ¿verdad? Tendríamos f de x, que en este caso pues es 3, ¿sí? Y tendríamos lo siguiente, ¿sí? 120, ¿sí? 120 dividido dentro de 6, pues en este caso pues corresponde a un valor de 20, ¿sí? Este 20 pues lo vamos a tener que multiplicar, ¿sí? Vamos a tener que multiplicar por el resultado de 504 dividido dentro de 6, que corresponde, ¿verdad? 504 dividido dentro de 6, que corresponde a 84, ¿sí? Y luego, pues todo esto dividido, ¿sí? Todo esto dividido dentro de esos 3.603.600 dividido dentro de 720, que corresponde a 5.005. Entonces tendríamos en la parte inferior 5.005, ¿verdad? Luego de esto, pues tendríamos f de x, que es f de 3, ¿verdad? F de 3 igual 20 por 84, ¿sí? Ahora tendríamos que multiplicar 20 por 84, que en este caso corresponden a 1680, ¿sí? 1680, dividido esto que tenemos en la parte inferior, ¿verdad? Que sería dividido esos 5005. Lo vamos a copiar y lo vamos a traer en esta parte. Por lo tanto, pues yo voy a tomar que mi f de 3, ¿verdad? O en este caso la probabilidad de 3 sería la siguiente. Tendría que dividir esos 1600, ¿verdad? 1680 dividido esos 5005, que tendría un resultado, en este caso, de 0.336. Vamos a tomar 3 cifras. Sin embargo, me están preguntando probabilidad, ¿verdad? En este caso, pues sabemos que una probabilidad pues la vamos a dar sobre el 100%. Entonces, este resultado, ¿sí? Ese que acabamos de encontrar, vamos a hacer la siguiente operación. 0.36, ¿sí? 0.33, perdón, o 336 multiplicado, ¿sí? Por el 100% que corresponde a los valores, ¿verdad? Y por lo tanto, pues en este caso, pues tendríamos un resultado, ¿sí? Que sería exactamente igual a 33.6%. Eso quiere decir que la probabilidad de que 3 de los paquetes de los 6 que se supone que se enviaron por correo aéreo, ¿sí? Hay una probabilidad de un 33.6% de que los correos, o en este caso de que 3 de los paquetes de los 6 que fueron enviados, sean de manera correcta para poder enviarlos por este medio. Entonces prácticamente pues de esta forma vamos a resolver este tipo de problemas, ¿verdad? No me queda más que desearte suerte con sus siguientes problemas y por supuesto pues no es malo mencionar, puedes suscribir a mi canal para que puedas tener las notificaciones de los nuevos videos que vamos a estar subiendo. Entonces sería eso, ¿verdad? Nos veríamos en una próxima y hasta luego.